Automotive Forum. Conecta con los líderes de la industria automotriz este 20 y 21 de agosto. Regístrate hoy en nuestra página web y sé parte de la conversación que está transformando la movilidad en México. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar con aquellos líderes que están moviendo la forma en la que funciona esta industria. El día de hoy nos acompaña Jorge Medina, CEO en Agol Worldwide, quien el día de hoy nos platicará un poco más sobre estos retos logísticos que conlleva su operación y cómo lo viven internamente. Jorge, bienvenido, gracias por asistir a Neuron Logistics Talks. ¿Cómo te encuentras? Gracias, saludos a todos. La verdad, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Qué bien, Jorge. Pues empezando un poco la plática, me gustaría entender desde tu lado cómo interpretas la palabra crisis. Bueno, Isaac, te comento en mi punto de vista que es una crisis para nosotros aquí en la empresa. Es un momento que pone a prueba todo, ¿verdad? Tu experiencia, tu forma de pensar, tu capacidad para actuar rápido, tu toma de decisiones, pero también para mí es un momento para mejorar, para crecer y que eventualmente, aunque no lo veas en el momento, te hace más fuerte. Una crisis siempre te hace más fuerte. Claro, y este tipo de crisis se vuelve un tipo de resiliencia, ¿no? De formación, de crecimiento. Lo has vivido ya bastante, ¿no? A lo Sí, largo de los sí. años llegas a un área de logística, tiempo crítico especialmente, donde la crisis es un común denominador, ¿no? ¿Cómo es este proceso? En una crisis lo puedes perder todo o puedes convertirte en el héroe. Te dan la oportunidad de ser ese nuevo lifesaver, esa empresa que me salvó la vida, que le dio vida a mi cadena de suministro, que no dejó que falláramos. O sea, para mí una crisis siempre se convierte en una oportunidad, así sea una oportunidad de aprendizaje o una oportunidad de crecer y convertirte en ese héroe. Claro. Pero bueno, o se aprende o se crece. Sí. Y en este sentido, en logística ya de tiempo crítico, ¿tienes alguna situación que nos quieras compartir donde pues vivieron un reto importante? ¿Cómo resuelven esta parte? Bueno, hemos tenido varios retos, diría. En el año 2024 fue muy interesante. Tenemos un cliente que le manejaba piezas a Mercedes-Benz y estaba a horas de parar la planta. La verdad que tuvimos reuniones con todos, te estoy hablando de todos en la cadena de suministro, hasta el presidente de Mercedes-Benz se conectó desde Alemania. Uf, Sí, fue un tema súper delicado y gracias a nuestros contactos en las aerolíneas y en los operadores mandamos a varios en Ciudad de México a hacer un search, a hacer una búsqueda de estas piezas que se habían perdido desde Alemania, en Frankfurt, nadie las encontraba, aparecieron en Ciudad de México, logramos que llegara justo 17 minutos antes de que parara la planta y la multa iba a ser alrededor de $6.500 el minuto. Entonces ahí nos convertimos en el héroe, pero si hubiéramos fallado, hubiéramos sido lo que nadie quiere ser, el perdedor o el que arruinó la planta o el que nos puso en pérdida. ¿y quién Pero hubiera gracias a asumido? Dios pudimos lograrlo. Y, o sea, el equipo entero se puso a trabajar en base a eso, como te digo, fue esa oportunidad de pensar rápido, de crecerse ante el reto, de no podemos lucir mal ante Mercedes-Benz. Sí, ¿y quién hubiera asumido esa pérdida? Ahí hubiera sido algo mitad y mitad entre mi cliente y nosotros. Y bueno, obviamente los seguros, seguros de time critical. Tenemos un seguro que ayuda cuando hay una pérdida en la planta y la carga llega tarde. Tenemos un seguro que se llama Delay Insurance para todo lo que sea delays. Y es muy bueno para las plantas, porque sí puede suceder de que la aerolínea, o sea, el avión se rompa, el camión, y si pasa, estas empresas están respaldadas. O sea, yo diría que siempre ayuda a disminuir la crisis o tal vez el daño económico a la empresa. Claro. ¿Y cuáles podrían ser estas situaciones de retraso en la carga, las más comunes?
La más común es aircraft down. El avión no puede arrancar, no puede salir, no puede volar por algún tema de mantenimiento, por alguna pieza rota. Un camión que se dañó y en lo que mandamos otra unidad a cambiar, eso ya llegaste tarde a la planta. Entonces, la idea es siempre disminuir el riesgo, disminuir el impacto económico y bueno, manejar la crisis. Hay que aprender a manejar las crisis porque en la industria automotriz y de time critical siempre van a haber momentos de crisis y son constantes. Porque cuando una empresa automotriz decide usar una empresa de logística time critical, siempre es porque hay una emergencia. Están pagando la prima porque es una emergencia. Y una emergencia es igual a crisis o Claro, pronto ser crisis. claro. ¿Y cómo se transmite una vez que ya llegan con ustedes? ¿Cómo se transmite la confianza de que van a resolver esa crisis? Mira, en ese caso de Mercedes-Benz que te hablé, recibimos un correo electrónico muy lindo donde gracias a ustedes más de 2.700 empleados no tuvieron que parar su horario laboral, no los tuvimos que mandar a casa o parar la producción del vehículo, etcétera. Acá en Estados Unidos nos ha pasado también en Chattanooga, en algunas plantas, igual correos electrónicos, ay, muchas gracias, no tuvimos que parar la producción, son los mejores, etcétera. Pero el 90% de las veces el silencio significa todo bien y los gritos en el cielo significan, uy, todo se fue, todo se Ok. arruinó. Entonces, hay mucho silencio cuando todo va bien y hay muchos gritos cuando todo va mal. Claro. ¿Y cómo mitigan estos riesgos de retrasos, de paros en la cadena de suministros? O incluso a puertos, aduanas. Mira, una de las cosas que yo veo que ayuda a disminuir los riesgos en retrasos es siempre tener plan A, B, C, D y E, más de un plan, siempre, porque nunca en la logística crítica sale todo como lo planeas, no existe. No te puedo decir que hay una ocasión donde todo fue 100%. No, siempre tienes que tener ese backup plan, ese plan B, C y D, porque estás vendiendo un servicio crítico, no estás vendiendo un servicio estándar. Entonces, si te han dado esta operación es porque hay riesgo de crisis. Entonces, la mejor manera de manejar crisis es tener planes de contingencia. Siempre tener planes. Siempre. Antes de que ocurra la crisis. Claro, ¿y cuáles podrían ser, digamos, para poner unos ejemplos, tres planes de contingencia ante una situación de crisis como la de Mercedes? Mira, plan de contingencia número uno es tener personas en sitios. Tener la persona en el aeropuerto listo para buscar en cuanto llegue la pieza o para hacer el reclamo. Tener una persona del otro lado en servicio al cliente en comunicación con la aerolínea, revisando, tracking, dónde está la pieza, haciéndole seguimiento. Otra persona haciendo contacto escalando el caso a otro equipo. Yo digo que siempre tenemos que estar listos para escalar a superiores, porque, como te digo, time critical no es estándar, ya hay que pensar más allá. Si no voló, hay que hablar con la aerolínea, con los gerentes, con las personas que están a cargo. Mándame una copia del plan de cargue. Quiero ver que mi carga fue cargada, por favor. O sea, hay que, como dicen los gringos, hay que tener gente, boots on the ground, hay que tener personas en los lugares clave. ¿Dónde se cargó? En Frankfurt. Tenemos que tener personas en el aeropuerto listos para hablar con quien sea. ¿Hacia dónde va? Ciudad de México. Tienen que haber personas en Ciudad de México listos. Y ¿sabes qué? Tenemos que tener camioneros cerca del aeropuerto listos para retirar. Y tenemos que tener incluso algunas personas de nuestro equipo listos para reunirse en la planta para aliviarle al cliente esta inquietud, para hacerlo sentir mejor, porque empieza la crisis y Claro, algunas veces dejarle saber que tú sabes lo que estás haciendo, de que tu equipo está puesto, de que todos estamos trabajando en base a que no se convierta en una crisis, eso le trae tranquilidad al cliente. Y eso es en lo que nos esforzamos nosotros en un servicio al cliente que controla una crisis. Siempre van a haber crisis. Así es el mundo de la logística. Hay veces altas, bajas, pero hay que saber controlar la crisis y tener planes de contingencia y tener un equipo que siempre busque cómo solucionar. claro. Porque en este sentido hablamos de distintos temas importantes, rapidez,
el tema de eficacia, incluso seguridad. ¿Cómo se puede equilibrar estos tres factores sin comprometer ninguno de ellos? Mira, Isaac, es una pregunta bastante difícil, pero creo que todo va hacia la misma base. Es siempre poner al cliente primero, ponerte en sus zapatos, entender que para ello una crisis es más que nada económica, pero debido a esta crisis se le pueden cancelar contratos, futuros contratos, le puede generar varios problemas con su cliente y su cliente le genera problemas con sus clientes más encima. Entonces se convierte en un efecto dominó Sí, entonces, vamos a lo mismo. Pon tu cliente de primero siempre. Ten boots on the ground, servicio al cliente, vieja escuela, personas en el teléfono, personas físicas hablando. Nada de eso va a ser reemplazado por inteligencia artificial porque se necesita todavía el toque humano para crear ese sentimiento que te hace sentir, estoy en el medio de una crisis, pero sé que estoy respaldado. sí. Sí, y en el lado ya operacional, comercial, al ser ustedes de tiempo crítico, no funciona el proceso como como una empresa de logística que trabajan semana a semana con ella, ¿no? Me gustaría entender cómo es este proceso de prospección, cómo llegan las empresas con ustedes para tener una situación crítica y resolver esta parte. Bueno, Isaac, te comento algo muy chistoso. Cuando nos presentamos una empresa, siempre nos dice, ¿sabes qué, Jorge? No necesitamos emergencia, no tenemos emergencia, todo está bien. Genial. Mira, por favor, danos de alta para que el día en que nos necesites, estar ahí. Somos tu departamento de bomberos. Y te ríen, ¿por qué como departamento de bomberos? Sí, porque te vamos a apagar los fuegos. Entonces, sí se siente un poco incómodo que la mayoría de las veces cuando una empresa ya te contacta es porque algo se les complicó. No están del mejor humor, están ya bastante enojados. Entonces, ya hemos aprendido a manejar las crisis. Isa, cada vez que viene un cliente es porque ya está en crisis o a punto de caer en crisis. Entonces, nuestro servicio al cliente es muy diferente al servicio al cliente de una empresa, de un freight forwarder tradicional, donde, bueno, vas a mover 10.000 kilos a la semana de Frankfurt a Detroit o de Frankfurt a Querétaro, o vas a mover de Bangkok a Querétaro o a Toluca. O sea, ya tienes programado tu vuelo, tienes, o sea, toda tu logística estrategizada. En el caso de nosotros, nos tenemos que crear estos plan A, B, C, D y en segundos, minutos. Tenemos que poner a todos en base de pensar rápido. Y hoy en día tenemos que pensar rápido, dar un servicio premium a un costo efectivo, porque igual ponen a prueba tu costo. Claro. Sí. Oye, ¿y cuál podría ser la habilidad principalmente emocional cuando tienes que tratar con un cliente enojado, en crisis, que no puede escuchar? Tienes que dejarlo hablar. Escúchalo. Tienes que escuchar al cliente, ponerte en sus zapatos, pero es como una esposa enojada. Tienes que escuchar, escuchar. El cliente siempre tiene la razón, aunque parezca que no la tenga, sí la tiene, porque en sus circunstancias sí la tiene. Tiene todo el derecho de estar enojado, se le retrasaron vuelos, la planta va a empezar a cobrar $6.500 por minuto. Todo su trabajo puede estar en riesgo, puede ser que lo echen. Sí, Entonces, escúchalo, hazle entender que ya has pasado por este tipo de retos varias veces y que estás aquí para ayudarle. O sea, he tenido casos donde le he dicho, Francisco, no te preocupes, no es el primer embarque atrasado ni va a ser el último. Si te dije que llega mañana a tu planta a las 6 de la tarde, ahí va a estar, así tenga que chartear un avión para que llegue, pero va a llegar. Y vieras como, si estás haciendo una llamada a una conferencia vía video, vieras como su cara les cambia y entran en tranquilidad. Y hay algunos que dicen, bueno, pero explícame qué te hace diferente y por qué. Le digo, y siempre le tienes que decir, yo te escuché, ahora déjame trabajar. Y sabes que el 99% de las veces, cuando prueban el servicio una vez,
antes de caer en crisis ya nos llaman. Tenemos ya muchos clientes que antes de caer en crisis ya nos llaman antes. Qué bien. Sí. Sí, fidelidad. Sí, una consultoría. Te tengo una consulta. ¿Crees que la aerolínea British se va a complicar de London? Sí, no la uses, usa Lufthansa o etcétera. Y dice, gracias, Jorge. O sea, no siempre qué le vamos a cobrar. Algunas veces somos como su fiel amigo, que le damos esa consultoría gratis que necesitan para no caer en crisis. Claro. Oye, y en esta situación el tiempo se vuelve crítico, ¿no? Eh, Es justo la idea, son decisiones en cuestión de segundos, minutos, cómo balancean esta parte, usan tecnología, proyecciones con inteligencia artificial, lo hacen más manual, ¿cómo es este proceso? Mira, en la carga crítica hay un 50-50. Hay que siempre usar la inteligencia artificial, los trackers, sistemas de trackers, que nuestros agentes o partners en otros países le pongan trackers a la carga. Usar los trackers de las aerolíneas. Muchos de nuestras plataformas que usamos para reservar la carga usan inteligencia artificial para pronosticar los espacios libres en los aviones, etcétera. Pero siempre hay que hacer ese trabajo manual de levantar el teléfono porque a alguien se le pudo haber olvidado eh, sacar ese espacio de la inteligencia artificial. Y siempre toca hacer como un 50-50, no completamente confiar en la inteligencia artificial, porque sí te puede hacer quedar muy mal. Sí, Y en la carga crítica no tienes oportunidad de arreglar un problema. Tienes, o sea, que irte 99% a lo seguro y no tomar riesgos. Diría que tomar el riesgo menos posible. sí. Y ustedes en la carga que manejan, ven mucho la frontera México-Estados Unidos y ese punto de transacción, que es clave en el comercio exterior a nivel global. Me Sí. gustaría entender en cómo ustedes ven los retos o los mayores riesgos de este cruce fronterizo o si han detectado que les funciona más algún tipo de frontera que otra. Mira, manejamos bastante cross-border, así sea de Estados Unidos a México y México a Estados Unidos a través o sea, por el área de Laredo. La verdad es que muy opuesto a lo que muchos dicen, temas de seguridad, diría que en los últimos 8 años no hemos tenido ni un solo incidente de seguridad. O sea, que eso me enorgullece muchísimo porque veo a todos en los summits, en las discusiones, hablando de la seguridad, 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 y yo digo que yo diría que un gran porcentaje de los temas de seguridad o robos en carga, etcétera, son un inside job porque nosotros usamos una cadena de carriers terrestres bien pequeñas, o sea, tal vez 10 15 empresas aliadas, y no hemos tenido ni un solo incidente reportado. Entonces, por lo tanto, creo que mientras vas creciendo, obviamente esa red va creciendo y tienes que saber monitorear a tus carriers mejor para que el tema de seguridad, como decías tú, uno de los puntos más problemáticos que escucho a todos mencionar en todo es el tema seguridad. Para nosotros no es así, para nosotros es un tema aduana. Siento que la aduana aún se demora mucho, hay malos entendidos, no está todo electrónico, llegas a la cola de la aduana y se demoran para darle al camionero la salida. Creo que en ese aspecto tiene que mejorar mucho la relación entre México y Estados Unidos, crear algo un poco más, o sea, crear algo un poco más electrónico, más rápido, algo que fluya mejor. Sí, por el volumen, ¿no? De transacción que existe en Correcto. Laredo, por ejemplo. Correcto. Es demasiado y hay veces muy lento. Llega un camión y tiene que esperar 24 horas estacionado para salir y eso causa retrasos. ¿Estos tiempos los tienen proyectados? Muchas veces sí, nosotros tratamos de decir puede ser 2 horas o puede ser 24. Si es más de 24 horas, vamos a plan B, regresamos a Saltillo, a Monterrey, y ¿sabes qué? Hacemos un hand carry o hacemos un charter o hacemos un vuelo. Vemos que, porque sí, de repente hay atrasos en la frontera de 24 a 48 horas. O sea, tratas de mitigarlos. O sea, ahí es donde toca hacer ese trabajo manual. O sea, de medir los daños, o sea, sentarnos, vamos a una reunión con el cliente.
¿Qué nos sale mejor? ¿Llevarlo de vuelta a Monterrey, arriesgarnos en un vuelo que sale o tal vez no sale o tal vez Priority? ¿O si lo hacemos hand carry o esperamos a que la aduana vuelva a abrir? Esa toma de decisiones es lo que hace nuestro trabajo siempre muy interesante. Claro. Nos mantiene muy al día, diríamos, entretenidos. Sí, y en esta parte estratégica que justo hablábamos de planes de contingencia, de tener plan A, B, C, D, hasta X, ¿cómo pueden manejar una situación de incertidumbre política como la que estamos viviendo hoy en día en 2025 con los aranceles que está hablando Trump? Sí, es un tema, yo diría, muy delicado. Y yo le digo a muchos de mis clientes que hemos estado teniendo estas conversaciones en las últimas semanas es, vamos a dejarle la política a los políticos y vamos a hacer logística. Lo que sabemos hacer es logística. Vamos a hacer planes, dónde tienes tus plantas, hacia dónde las podemos mover, dónde tienes tus partes que estás moviendo. Hasta ahora sigue el flujo de carga de un lado a otro, sigue sin ningún problema. Estados Unidos, México, México, Estados Unidos, Europa, México. La verdad, aún no hay ningún cambio significante que nos esté impactando grandemente. Por lo menos a mis clientes mexicanos aún no están sufriendo. Creo que es un tema de cuando lleguemos más cerca, cuando nos acerquemos más a esa crisis, tenemos que empezar a tomar decisiones. Aún no sabemos hacia dónde va. Tomar decisiones con tanto tiempo de anticipación no va a ser muy sabio, porque todo puede cambiar en una rueda de prensa, en un anuncio. Entonces, hay que mantenerse oídos y ojos abiertos, pero hay que seguir haciendo lo que sabemos hacer. Logística, ayudando a nuestros clientes, buscando planes, como dices tú, pero creo que los noticieros, los políticos, hay veces te confunden más de lo que te ayudan, entonces tenemos que tomar decisiones adentro de la empresa y dejar un poco el tema político a los que lo manejan, a los que saben más arriba, y nosotros que estamos en el aspecto logístico, ayudar a estos departamentos de cadena de suministro, o sea, a manejar su supply chain. Claro, y en esta estrategia se puede llegar a considerar datos históricos de antecedente que se pueda relacionar con esta situación, incluso un punto de crisis como la pandemia. En carga crítica, las crisis, pandemias, cambios políticos, siempre aumenta el volumen en la carga crítica. ¿Por qué? Porque todos se asustan y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? No nos gustaría, o sea, que las empresas caigan en crisis porque obviamente es un tema monetario, ¿no? Que les impacta bastante, pero para eso estamos nosotros, para manejar la crisis, para ayudarle con los costos en las cargas críticas. Pero en el caso de nosotros, las empresas Time Critical nos trae un beneficio de volumen, nos trae más carga. Para las empresas automotrices sí les impacta, pero todas tienen planes de contingencia para esto, todas. Después que ocurrió el tema del COVID, todas pusieron en marcha un plan de contingencia para este tipo de casos. Estoy seguro que en los puestos, o sea, que manejan este tipo de relaciones públicas, relaciones internacionales, etcétera, ya hay personas que están poniendo a trabajar estos planes de contingencia por si ocurre algo. Sí, seguro. Nosotros recibiremos algún comunicado de los clientes. Cuando eso ocurre o ese tipo de cosas ocurre, siempre pasa que recibimos un mail. Tenemos reunión, junta a tal hora y estos son los cambios que vamos a discutir. Hasta ahora no se ha recibido nada de eso. Me parece que las empresas están esperando que pase un poco más de tiempo. Como te digo, que se acerque más. Claro. ¿Y cómo visualizas este escenario de logística global, especialmente time critical, en estos próximos 5 años? La verdad es que creo que estos próximos de 5 a 10 años, la tecnología lo va a cambiar todo. Va a haber mucho más automatización, más análisis de data, como dices tú, estudiar datos históricos. Eh, Creo que las empresas cada vez más van a pedir que seamos más green, ir hacia el Get Green, hacia el área de automatización. Nosotros queremos caminar hacia eso, pero sin dejar el toque humano, sin dejar el servicio al cliente old school, que nos da nos hace esa diferencia.
pero obvio nunca nos queremos quedar atrás, así que siempre vamos a caminar hacia adelante con la tecnología, con los cambios, con la automatización, pero Sí. sí, ¿Y vamos hacia... qué tanto ya se está viendo la necesidad de ser sustentables, de tener tus reportes de emisiones? Bueno, ya te diría que las empresas grandes, los Bosch, los Continental, los Mercedes, Ford, ya andan empujando que todos sus suplidores como nosotros le entreguemos reportes, le entreguemos, así sea, asociaciones, licencias. Sí creo que en los próximos 5 años, si no eres sustentable o si no tienes algún certificado de sustentabilidad, no vas a poder operar con estos clientes. Ok. No, importantísimo, ¿no? Sumarse a esta tendencia y a la de la inteligencia artificial, Sí, ¿no? sí, 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 toca, la verdad, si no te quedas atrás. De inteligencia artificial, ¿cuál sería el punto crítico en el proceso administrativo de seguimiento que más puede ayudar en este proceso de forwarding? Yo digo que ayudaría muchísimo a agilizar temas manuales. Por ejemplo, procesar facturas. Ya muchos de nuestros clientes procesan todas las facturas con inteligencia artificial. Te dicen, mándalo a este correo, ese correo lo procesa, llega a una base de datos que toma el número de factura, el número de job, te lo aprueba o te lo denega para que un agente lo revise, pero el 90% de las veces lo aprueba automático y eso, o sea, obviamente ha agilizado el tema de aprobar facturas, ayuda muchísimo. El tema de espacios para las aerolíneas, por ejemplo, ha ayudado muchísimo. Igual ha causado mucha controversia. Entonces, como te digo, hay que mejorar la inteligencia artificial. Todavía no podemos depender de ella totalmente. Sí, sí, ya veremos, ¿no? Hacia Sí, dónde va creciendo esta área, computación cuántica y sí. diferentes factores, ¿no? Que ya se están desarrollando. Pero retomando un poco hacia tu labor personal en Agol, ¿cuál podrías decir que sería la mayor lección que has aprendido en este mundo de la logística en tiempo crítico, Jorge? Mira, Isaac, eso es una pregunta clave, ¿no? Pero te puedo decir que si algo he aprendido es que la confianza lo es todo. La confianza de tu cliente en ti lo es todo. Si pierdes la confianza de tu cliente, ya perdiste la oportunidad de ser esa persona que le resuelve. O sea, tienes que cumplir. Si rompes la confianza, lo rompes todo. Es una industria pequeña donde uno habla con el otro. Parece ser muy grande, pero todos se conocen. Entonces, es siempre cumplir con las expectativas y mantener ese nivel de confianza, porque lo es todo. Para mí, esa es la mayor lección. Claro. Y en este rol que llevas, Jorge, ¿cómo manejas el liderazgo, la presión en la logística crítica para que tanto tú como toda tu fuerza laboral estén motivados y alineados con los objetivos y los proyectos? Claro, Isaac, tienes que dar la cara. Primero que todo, tienes que dar la cara y ser el ejemplo. Si no das la cara y eres el ejemplo, o sea, ¿cómo vas a liderar? Creo que parte de ser un líder es estar ahí, darle ejemplo, mostrarle que sí se puede hacer, que todos te vean comprometido, poner una solución y resolver. Porque si tú le exiges a tu equipo que hagan ciertas cosas que ni tú has hecho, o sea, yo tengo la habilidad de sentarme en la mesa de cualquiera. Puedo sentarme en la mesa de mi CFO y facturar y cobrar. Puedo sentarme en la mesa del que hace los charters y buquear charter y hacer la operación. O sea, me puedo sentar en el escritorio de Alex a manejar los hand carries, lo puedo hacer. O sea, tienes que dar el ejemplo. O sea, no importa qué tanto crezca tu empresa, tienes que, todo lo que quieras crecer, también tienes que mostrarle a la gente que sí se puede. Lo hice, lo pueden hacer nuestros managers, lo pueden hacer nuestros supervisores. O sea, no puedes exigir si no has puesto el ejemplo, si no has dado la cara. Sí, la gente ve, ¿no? Lo que estás haciendo. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Claro. Socializamos, aprendemos a través de esa socialización. Reconocer los esfuerzos del equipo, también muy importante, o sea, porque lo que es fácil para mí tal vez no es fácil para otro, entonces hay que reconocer, o sea, esos esfuerzos de cada persona del equipo, como dices tú, manejamos carga crítica, donde un error vale miles de dólares, entonces
si criticamos al empleado o le damos training acerca de un error, también tenemos que estar ahí para felicitarlos cuando hacen un trabajo magnífico, ¿no? Sí, seguro. Sí. Oye, Jorge, a todo esto, ¿tienes alguna frase o mantra que lleves en tu día a día? Sí, tengo una mantra, pero es en inglés, pero es muy sencilla, que dice, try and fail, but don't fail to try. Ok, ¿Ok? Que es importantísimo. Siempre le digo a los chicos, antes de decirme que no se puede, inténtalo. Y falla, pero no falles en intentar. me encanta. Entonces, hay que hacerlo. Digo, no hay nada imposible mientras que te lo propongas y lo intentes. Para mí es muy importante el esfuerzo. O sea, valoro muchísimo el esfuerzo. Ni siquiera hago ratings de los empleados, de las personas, ni siquiera a nuestro equipo de venta le hago ratings en base a lo que cierran o lo que hacen. Valoro mucho más el esfuerzo. Qué increíble. Y demuestra, ¿no? El tipo de empresa, el tipo de liderazgo, el tipo de organización, cómo lo llevan. Es muy impresionante. Oye, Jorge, ya para ir finalizando con esta plática muy, muy, muy buena, ¿tienes algún último mensaje que quieras dejar a nuestra audiencia, a México, a los logísticos? Bueno, Isaac, un mensaje a todos es que nunca se den por vencido, siempre echen para adelante, trabajen fuerte, intenten, como digo, try and fail, but don't fail to try. Eh, Siempre comprométanse en lo que hagan. Como acá en Agile Worldwide, siempre tenemos un compromiso real con el cliente de resolver. El cliente, tu jefe, el presidente, todos se huelen cuando pones ese esfuerzo. Se huele cuando estás comprometido con tu trabajo, cuando tienes ese deseo de resolver. O sea, conviértete en esa persona que siempre lo intenta. Que cuando entras a un cuarto la gente diga, esta persona tiene la actitud de resolver. Entonces, eh, siempre pónganle buena cara, buen deseo y buena onda a lo que hacen. Ese es mi consejo, la Me verdad. encanta. Gracias por el mensaje. Nos quedamos No, con Isaac. resolver la crisis, juntarlo y trabajar para lograrlo. Hacer lo mejor de la crisis. La vida es una crisis por momentos, ¿no? Una montaña rusa, baja y sube. Tienes que aprender a montarte en esa montaña rusa. Así sea cerrando los ojos, porque tienes miedo, pero Así vas a es. pasar esa fase. Así es, Jorge. Pues muchas gracias por la ¿Cómo plática, no? por sumarte a Logistics Talks y pues, por compartirnos estas experiencias. Gracias a ti, Isaac. Un abrazo. Jorge, igualmente, hasta la próxima. Chao.